Buenos días, tengan todas y todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, viernes 4 de febrero del 2022. Em, Esta clase del día de hoy no va a ser una clase muy larga, va a ser corta porque ustedes se quedan ya con la prueba para poderla trabajar. La prueba está en la plataforma, es un archivo en PDF. En esta ocasión no va a ser en el, digamos, en esa estructura de la plataforma, sino que va a ser hecho afuera. El archivo ustedes lo pueden bajar y ahora les voy a indicar cómo lo pueden trabajar. Las instrucciones son muy sencillas, son 5 preguntas que yo espero que ustedes respondan en algún procesador de texto, así como Word o algún software que les sirva a ustedes para procesar palabras, y que la respuesta las escriban conforme las instrucciones que se han pedido en el documento. Posteriormente me lo envían a un correo electrónico que está escrito también en el mismo examen, y pues yo ahí lo voy a calificar. Como hay algunas personas que trabajan o que no pueden estar acá en la clase el día de hoy, aunque ustedes son 17 personas creo, y bueno, solo nos hace falta alguien más, el periodo de tiempo queda abierto para que ustedes lo puedan entregar un poco más tarde. Entonces van a poder entregarlo hasta las 10 de la noche del día de hoy. Anteriormente, pues se los pedí al mediodía con la idea de que trabajáramos durante la clase el examen en el tiempo que les queda libre, pero pues es algo que no se da de esta manera. Así que esperaría que ustedes lo envíen al correo electrónico que está escrito en el examen cuando lo finalicen. Algunas cuestiones prácticas. El examen es individual, ¿verdad? Prefiero que no lo hagan, es parte de las instrucciones que hasta creo que no tiene mucho sentido decirlas, pero el examen lo hace cada persona con el documento que ya tienen ustedes en su poder. Sobre los sistemas políticos, que también un compañero de ustedes ya me contó que lo habían trabajado en el anterior curso de sistemas 1. Entonces es un documento que no es nuevo ni es extraño para ustedes, así que creo que va a ser una prueba bastante fácil y- e ilustrativa también de las capacidades y conocimientos que tienen ustedes con relación a esto de los sistemas políticos, desde una perspectiva teórica, ¿no? Entonces les voy a mostrar acá les voy a mostrar en la plataforma de la escuela donde ustedes pueden encontrar estos documentos. Y el día de hoy vamos a también hablar sobre uno de los temas que después vamos a ir profundizando en los próximos días de clase. Solo vamos a esperar que terminen de entrar los compañeros que se acaban de conectar. Por cierto, hoy hay un simulacro de terremoto a las 9:30 de la mañana, ¿no? Por si escuchan alguna alarma o algo o alguien que les esté diciendo que salgan o que se unan al grupo de personas que están haciendo ese simulacro, pues habrá que ver qué se hace, ¿verdad? Es a las 9:30, y la idea es estar preparados por si en algún momento hubiera alguna eventualidad telúrica, ¿no?, en el país, que aquí es bastante común. Creo que en los últimos años se ha reducido el número de eventos sísmicos, pero siempre es algo que está latente y está presente y que hay que tomar en cuenta. Recuerden que en México hicieron, no sé si fue en 2017 o 2018, un simulacro de terremoto por la mañana y en la tarde tuvieron un terremoto de verdad. Entonces, vivimos en un área sísmica de bastante movimiento, ¿no? Incluso el 4 de febrero de 1976 fue el terremoto más grande que ha azotado al país en los últimos años. Después hubo otro en el 2012 en San Marcos. Pero ahora pues esperemos que hayan pequeños eventos telúricos, pero no un terremoto grande, ¿no? Sería ya la guinda al pastel de todas las desgracias que se viven en el país. Pero bueno, con lo del día de hoy, ustedes van a encontrar acá que está el primer examen corto. Este documento espero que lo bajen, que lo trabajen. Les voy a mostrar para que ustedes se den cuenta cómo lo van a trabajar, ¿no? Es una comprobación de lectura sobre el texto que ya tienen en su poder, ¿verdad? Que es este de Carlos Gómez Díaz, Sistemas Políticos y Formas de Gobierno, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Este examen vale 5 puntos. Al finalizar, tienen que enviarlo en PDF al correo que
está acá, ¿verdad? Que es perrangelr@profesor.usac.edu.gt. Esto lo pueden hacer hasta hoy a las 10 de la noche. Y las preguntas están acá, ¿verdad? Son preguntas directas y espero, por acá les pongo que pongan no más de 5 líneas en cada respuesta, pensando en que utilicen prudentemente el espacio, ¿verdad? La economía de las palabras y que hagan un esfuerzo por redactar de la manera más precisa posible que puedan. Y después ya envían el examen, ¿no? Lo envían a este correo que está acá. Por acá les hago un recordatorio que eh, en los últimos años hay 2 o 3 personas que siempre les pasa, ¿no? Que se les olvida escribir su nombre y número de carnet en el grupo de respuestas. O sea, en el documento que van a enviar, por favor escriban eso. Y también al archivo, si hacen el favor de ponerle su nombre y apellido, ¿verdad? Para que se sepa de dónde viene. Entonces son en 2 lugares donde tienen que tener estos datos, en el documento en sí y aparte en el archivo. Hay personas que incluso en el correo que envían también ponen su nombre y número de carnet, pero ¿verdad? Lo que les pido es que lo hagan de esta manera para después poder guardar los textos, sistematizarlos y poderlos calificar. Pues está acá las preguntas que no son preguntas muy complicadas y tampoco son preguntas tan textuales, pero sí son preguntas que requieren que ustedes por lo menos hayan leído con anterioridad el documento citado. Como ustedes ya lo leyeron, ¿no? Ya lo vieron en clase una vez, creo que va a ser algo bastante sencillo. Es una prueba nada más con esta parte teórica y después pasamos a todo el contenido más histórico y teórico, pero ya de los sistemas políticos en la práctica, ¿no? Ya no tan en el aire, por así decirlo. Entonces, no sé si está claro esto del examen. Que Sí, alguien licenciado. responda. Ah, muy bien, gracias. Entonces, se recuerdan que a partir ahora de las 9:30, pues nosotros vamos a terminar la clase y les va a quedar el espacio para que trabajen el examen, si lo pueden hacer en este tiempo que tienen de clase, pues genial, ¿verdad? Y lo envían. Y si alguien pues no lo puede hacer ahora o no puede entrar al curso, se tiene que retirar por alguna razón, no olvide enviar el examen, por favor, porque tienen suficiente tiempo para hacerlo. Bueno, solo para dejar algo expresado el día de hoy, no va a ser una clase tan extensa como les he manifestado anteriormente. Para recapitular un poco lo que vimos en la clase anterior, estuvimos hablando de algunos conceptos clave para comprender los sistemas políticos durante el siglo XX. Solo para recapitular esto, y uno de esos es, por un lado, la teoría marxista, la dictadura del proletariado, la democracia centralizada, y por ahí un tema que va surgiendo que es el constitucionalismo social. Hablando de esto, el constitucionalismo social, que es la participación de los colectivos sociales en la formulación de las cartas constitutivas de los países, era algo hasta ese momento bastante, era muy poco usual, es decir, no existía esta participación popular. La democracia estaba recién en los albores de su aplicación en casos prácticos. Obviamente hay una democracia que es la democracia griega, ¿no? Pero esto era otra situación, era otro momento. Hay varios miles de años de diferencia. Pero en el caso de la democracia que conocemos ahora, es una democracia que empieza a implementarse desde inicios del siglo XX. Y esta lógica del constitucionalismo social, que en la Unión Soviética entra, por así decirlo, por decreto, ¿verdad? Con la dictadura del proletariado y con la creación de la Constitución Soviética y todos estos temas tan determinantes, digamos, para la historia de la humanidad durante el siglo XX, pues esa es la democracia que nosotros vamos conociendo y que hasta hoy tenemos entendida como la democracia, es decir, la participación amplia de todos los colectivos, de la sociedad en su conjunto y en su diversidad también. Hace unos años tenía la oportunidad de viajar a Bolivia para el evento electoral en una de las elecciones que Evo Morales fue reelecto, ¿no? Y había algunas cuestiones muy interesantes de la democracia boliviana que
ojalá acá se pudieran implementar. Y una de esas era la idea de las diferentes distritos y también de la diferencia en la representación. Había una representación para personas con discapacidad, una representación a los grupos etnolingüísticos minoritarios, es decir, no solamente existía una representación, por ejemplo, del pueblo aymara, sino que había también una representación de los pueblos que no tienen un gran número de habitantes. En el caso de Guatemala, esto sería, por ejemplo, con los Chuj, los Canjobal, los Poptí, ¿verdad? Que son pueblos numéricamente minoritarios, mientras que hay algunos que son más grandes, Cachiquel y Quiché, por ejemplo, que eclipsan toda o el Quechí, que son los pueblos que tienen un mayor número de habitantes y de hablantes en su idioma, ¿no? Entonces, en ese sentido, en Bolivia tenían unas ideas bastante novedosas, una representación muy importante. Y otro tema también interesante era la representación de las personas de la diversidad sexual. Había una o dos candidatas, mujeres transgénero, transexuales, para el Congreso boliviano y habían obtenido la representación. Había también la representación de los pueblos no indígenas y había varias cosas muy interesantes en esto. Lo único es que era un sistema que generaba bastante, eh, para los guatemaltecos, digamos, nos daba cierta envidia de la buena, como dicen, pero en lo operativo era algo bastante complicado echarlo a andar. Tenían que tener un conocimiento muy específico y una voluntad política bastante ampliada y muy progresista para poder aplicar estas normativas que eran bastante novedosas. En ese sentido era lo que se podría decir una profundización de la democracia. No sé si ustedes alguna vez han leído a un sociólogo alemán que se llama Jürgen Habermas. Jürgen Habermas habla de algo que es la democracia deliberativa y una democracia profunda, una democracia donde existe un diálogo constante, y es un diálogo ético y de buena fe, algo que es difícil de entender en un contexto en el que la clase política se aferra al poder y a las estrategias más perversas para prevalecer sobre el otro o la otra. Pero son cosas muy interesantes, no es una profundización de la democracia en un sentido que jamás se haya visto. Pues en sus albores, esta visión de la democracia empieza primero con la Unión Soviética, pero antes de esto hubo algunos sucesos que ya le iban dando vida a la participación social y paradójicamente, digo que es paradójico porque surgen en el continente colonizado y quizá el continente en términos de atraso político y económico, después de África, el que está en peores condiciones, que es América Latina. Nos encontramos por acá con la Revolución Mexicana. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de la Revolución Mexicana o algo de la Revolución Mexicana, pero hasta hace poco hubo un escándalo porque se suponía que Zapata era homosexual, ¿no? O no sé cuál era la situación. Y pues para el pueblo de México y su construcción patriarcal machista era algo que no podían resistir, que era una aventura que iba mucho más allá de lo que se podían permitir los grupos más conservadores en el país. Pero más allá de eso y de cómo esa iglesia y grupo conservador y neoconservadurismo se han reconfigurado en toda América Latina, en la Revolución Mexicana empieza la participación de los más pobres, digamos, de los que nunca hayan tenido voz ni voto, todo el pueblo amplio. Y lo hacen a través de sus caudillos, en unos ejércitos no regulares, bastante amorfos, con representación de todo tipo de personas, pero que al final eran eso, una expresión revolucionaria. ¿Qué pasaba en México en ese momento? Y es que México venía, al igual que otros, la historia de México es parecida a la de Rusia en cuanto a la presencia de una dictadura de largo aliento. En este sentido, en México, para inicios del siglo XX, ya contaba con 31 años del porfiriato. Porfiriato para muchos era el momento de las obras faraónicas y también de la entrada del proceso del liberalismo y de la modernidad, como se entendía en ese momento,
a un país, y a un país de estos que habían sido colonia de España y que hasta recién un siglo antes se habían independizado en términos administrativos, obviamente no ideológicos ni culturales, pero venía de esta lógica del dictador, ¿no? Del hombre fuerte, del patriarca. Después, a inicio del siglo XX, después de esta dictadura del porfiriato, existía eh, la necesidad de la participación política, es decir, de la alternabilidad en el poder. La Revolución Mexicana no empieza ni por las tierras, ni por la necesidad del pueblo de sobrevivir, ni los ideales que ahora los zapatistas han renovado en su proceso revolucionario en el sur de México, sino que empieza porque la clase política quería también participar en la política, es decir, tenía que haber alternabilidad en el poder. Ustedes saben que la alternabilidad en el poder es clave en términos de la democracia, es decir, alguien no puede estar perennemente en el poder o vitaliciamente, cuestión que sucede con la mayoría de dictaduras latinoamericanas, y que también hay una larga historia en el siglo XX de las dictaduras dinásticas. Es el caso de la familia Somoza en Nicaragua, que desde que matan a Sandino, ¿verdad? En la década de los 30 en Nicaragua, hasta 1979 gobernó el país. Era una dinastía eh, dictatorial, ¿verdad? Era lo que existía ahí, una sola familia que llevaba el poder desde hacía muchísimo tiempo. Y las sociedades pareciera que tienden a la dictadura, ¿no? Porque ahora pues lo que se está manifestando con la presencia de una nueva dictadura con un discurso diferente, la presencia de Daniel Ortega, es una construcción también dinástica para estar presente en el poder durante mucho tiempo. Pero bueno, en México, de 1914, 15, 16, 17, y desde 1910, ¿no? Que empieza toda la movilización, lo que se planteaba era la posibilidad de alternar el poder, es decir, que fueran electas otras personas. Posteriormente México, ¿verdad? Para 1928 surge esta idea del Partido Revolucionario Institucional, que es en sí mismo una contradicción, no puede haber una revolución institucionalizada, pero surgen en el poder y se quedan en el poder alrededor de 70 años. Y así siguen avanzando en todas sus... Es una dictadura de partido, ¿no? Aunque alternan en el poder porque nuevas figuras y nuevas caras siguen, la presencia del PRI es algo de hecho en el país. Es una manera de dictadura bastante solapada. Pero bueno, esta es la dinámica mexicana, ¿no? ¿Qué pasa y lo que viene después de todo esto? Entonces, el constitucionalismo social se manifiesta en México a partir de la participación de los colectivos sociales que piden y que demandan ser incluidos en la constitución del país, que en adelante va a regir los destinos después del porfiriato, que fueron 31 años, que tuvo algunas luces de modernidad, pero la alternabilidad en el poder le dejaba, por así decirlo, mutilado en términos democráticos. Es decir, no era un régimen democrático por ningún lado, pues la imposibilidad de elegir y ser electo de la sociedad no permitía que esta democracia fuera plena. En la Unión Soviética, para subsanar esa situación, lo que hacen es crear un concepto que es al final un enmascaramiento, es un subterfugio que utilizan para ocultar la dictadura, y es que hablan de la democracia centralizada, y es una democracia que explícitamente solo permite un partido, una presencia durante mucho tiempo. Y así es la historia de la Unión Soviética durante el siglo XX y la de otros países también, ¿verdad? El siglo XX es un siglo de dictaduras solapadas o de dictaduras abiertas, ¿no? Esa es la historia de todo de las últimas décadas. Pero bueno, en 1917 entonces se formula una nueva constitución en México. Por acá hay algunas fotos, ustedes pueden ver a los revolucionarios mexicanos, que eran básicamente campesinos armados, ¿no? Que se movilizaban en contra del ejército mexicano con la venia, digamos, de algunos grupos
que regularmente estaban del lado del conservadurismo. Incluso hubo hasta religiosos que apoyaron la revolución, curas que apoyaban la revolución, y por otro lado también maestros y políticos que apoyaban los procesos revolucionarios de los ejércitos, mercenarios de Villa y Zapata. Finalmente, pues ya llegan al poder, ¿verdad? Y establecen este texto, que es la Constitución Política, al que inmediatamente Zapata desconoce, pues no era una reforma agraria, ni se estaba dando tierras para los pueblos indígenas, ni se estaba restituyendo el orden pre-hispánico, sino que lo único que se estaba haciendo era formular un texto en el que se garantizaba a la comunidad política que iban a poder participar en la repartición del poder. Era el sufragio efectivo y la no reelección. Esa es la lógica. Bueno, pues esta es la Constitución de México, la vamos a ver en el próximo día de clases. Por hoy vamos terminando acá, ¿verdad? Esta es la, como les decía, solo iba a ser una clase rápida para dejarles ya el espacio y tiempo para que puedan trabajar el examen. No sé si tienen alguna duda o algún comentario, por favor. Muy bien, entonces quedamos para el examen. Pueden entregarlo en el transcurso del día, al momento que puedan hacerlo, y como hora límite tienen las 10 de la noche del día de hoy. ¿Estamos? Gracias, Lee. Muy Gracias, bien. Lee, que pase feliz fin de semana. Igualmente, que la pasen bien. Feliz día, Lee. Por Adiós. favor, no Feliz día, olviden algo. licenciado. Feliz día, Lee. Perdón que les remache esto tanto, pero no olviden poner su nombre y número de carnet. Sí, Lee, gracias. Muy bien, licenciado. Bueno, Órale.